Hay historias que prefieren el silencio, otras que se cuentan al oído y unas cuantas que susurran desde las sombras. En el taller del horror, exploramos las técnicas y herramientas para escribir en la penumbra. Misterio, terror, policíaco, fantasía oscura y más. Escribe las historias que otros deben contar, porque no importa de dónde vienen las ideas, lo que importa es cómo las escribimos. Bienvenidos. Hay un arte sutil, casi invisible, en narrar lo violento sin convertirlo en un espectáculo vacío. Cuando el escritor se enfrenta a una escena de crimen, a menudo la tentación es dejarse arrastrar por la crudeza, por el golpe seco del cuchillo o el disparo atronador en mitad de la noche. Pero en este filo de la navaja hay un lugar donde la literatura puede crecer como una flor oscura, un rincón donde lo espeluznante se convierte en un poema de carne, huesos, últimos suspiros y, lo más importante, una aglomeración de lo más elemental del ser humano. En este episodio te muestro una pincelada sobre cómo abordar una escena del crimen sin perder de vista la estética intrínseca de tu pluma y con una perspectiva humana. Capítulo 1. La violencia como susurro. Abro capítulo con una anécdota personal. Me encontraba escribiendo una escena especialmente difícil, el cuerpo de una mujer que yacía sobre el barro en lo profundo de un denso bosque, su silueta iluminada apenas por el reflejo de la luna en lo alto del cielo. Mi instinto inicial era describir la sangre, el horror, el pavor que pudo haber sentido, pero en mi pecho algo me pedía que no olvidara su humanidad. Pensé en su vida antes de ese instante, qué libros le habría gustado leer, qué canciones la hacían sonreír. De pronto, su cuerpo en la hojarasca dejó de ser solo un cadáver, era un poema no terminado. Sus dedos todavía conservaban un rastro de esmalte rosa, como si hubiera querido aferrarse a la belleza aún en su último aliento. Me descubrí describiendo su perfume en el aire, la textura de su cabello desordenado, la leve curva de sus labios, como si estuviese dormitando. Esa noche aprendí que escribir sobre el crimen no es solo describir el fin, sino también el eco de una vida interrumpida. Como estudiante de seguridad pública, dentro de mis prácticas de criminología y perfilamiento criminal, me he visto sometida a un sinfín de escenas desgarradoras y por demás horribles. Y entiendo cómo es que aquellas imágenes pueden trastornar la mente del observador. Es por ello que tengo mucho cuidado a la hora de escribir una escena violenta en donde la revelación de un cadáver resulta imprescindible, especialmente cuando se trata de una novela policíaca. Muchas veces los detalles forenses son necesarios, pero es importante reconocer que el lector no espera un detalle clínico ni una descripción técnica, solo quiere saber lo que le ha ocurrido a aquella víctima que, en su mente, observa recostada sobre una plancha. La clave no es presentársela como un cuerpo inerte, sino hacerlo desde la vida que le fue arrebatada, desde sus últimos actos, desde sus recuerdos disparados en el último aliento, desde sus planes para la víspera de Navidad o el cariño de sus seres queridos. Entonces el lector no solo querrá conocer los cómo y los porqués, se involucrará activamente en la resolución del quién. Se sentirá compenetrado con aquella persona que ha dejado de ser un cadáver en su mente para convertirse en una necesidad de justicia. Capítulo 2. Encontrar la belleza en la fragilidad. A veces me pregunto si escribir escenas violentas es, en el fondo, un acto de compasión, porque allí, en el centro mismo del crimen, hay algo que nos recuerda lo frágiles que somos, todos nosotros,
caminando sobre el hilo fino de la existencia. En mi novela, Holly, diario de una mujer caníbal, escribí la muerte de un joven a manos de Holly. Podría haberme limitado a narrarla como un hecho policial, describir los pormenores del asesinato, pero decidí mostrarlo desde su encuentro con la mujer que al final le arrancaría la vida. Caminando a un lado del sendero junto a su bicicleta, pese a que habría podido llegar más rápido a casa si se montaba en ella, decidió tomar un breve paseo para disfrutar de la brisa de aquella tarde de verano. Ese hecho es desgarrador, porque su deseo de disfrutar de él ahora fue lo que lo llevó a encontrarse con su asesina. En esta escena, el joven conversa con Holly. Le cuenta un poco sobre su vida familiar, sobre sus deseos de conseguir un trabajo en cuanto terminase la preparatoria, su intención de ayudar a su madre con los gastos de la casa y las obligaciones con sus hermanos pequeños. Hacer que sus últimos instantes sean un pequeño tributo de su corta existencia, de sus planes a futuro y lo valioso que era para sus familiares, hace que esta escena se sienta desgarradora y dulce a la vez. Nos muestra a una depredadora humana y al mismo tiempo a un joven responsable con todo el deseo de superarse en la vida. Esta dicotomía hace que el lector sienta desprecio por la asesina, desde luego, pero también le muestra algo muy importante, que hay buenas personas en este mundo, que hay esperanza. Creo que la belleza de una escena violenta no se encuentra en la sangre, sino en el contraste entre lo brutal y lo tierno. Esa tensión hace que el lector sienta que la vida es valiosa, sin importar el conjunto de sombras que, tristemente, también pertenecen a ella. Capítulo 3. El ritmo de la narración como un latido. Aquí, uno de mis infalibles secretos. Cuando escribo una escena de crimen, siempre pienso en el ritmo. Como músico, a menudo imagino el latido de un tambor, como un tempo marcando el pulso de la historia. ¿Dónde acelero el ritmo? ¿Dónde lo detengo? ¿Dónde dejo que el lector respire antes del siguiente golpe? Esta cadencia convierte lo violento en un poema, un crescendo y un silencio que invitan a reflexionar, a perderse en la historia. A veces, un detalle mínimo, como un libro dejado a medias en el escritorio, un collar que se quedó en el suelo, sin dueño, puede sostener el peso de toda la tragedia. El lector completa la escena con su imaginación, y en ese hueco, el horror adquiere una humanidad que lo vuelve más poderoso. Pero, ¿cómo se logra esto? Para conseguirlo, es indispensable que hayamos logrado dotar a nuestro personaje de aquellas características individuales que, no por ello, dejan de estar presentes en todos nosotros. Objetos valiosos de la infancia, pasatiempos, películas, hábitos al despertar. La idea es tomar algunos de estos elementos tan generales que pueden conectar fácilmente con el lector y mostrarlos en el momento preciso. El descubrimiento de un hombre asesinado cerca de la costa no es tan triste como cuando la detective observa la fotografía de su hija pequeña en su cartera, y aún más cuando inspecciona un poco dentro de la mochila a la que parecía haberse aferrado con todas sus fuerzas y se encuentra con una muñeca a la que le habían colocado un pequeño moño rosa. Esta forma de presentarnos la substancia del personaje a través de los objetos que lo rodean es valiosísima dentro de la novela policíaca, y creo que el consejo vale para cualquier género. Es tomar lo material que se podría considerar superficial y darle todo el significado que solo nosotros, al usarlo, le impregnamos. No vale el objeto por sí mismo, sino la historia que puede contarnos acerca de lo humano al que pertenecía. Capítulo 4. Perspectiva humana, la empatía del narrador. Me gusta pensar que, como escritores, tenemos la responsabilidad
de no convertirnos en meros voyeurs de la tragedia. Detrás de cada escena del crimen hay víctimas, familiares, amigos, una vida que se extinguió y otra que se sacudió. Si no respetamos eso, la historia se vuelve fría, hueca, casi pornográfica. Es importante que te esfuerces en mostrar el temblor en las manos de quien encuentra el cuerpo, la mirada perdida de quien amaba a la víctima, el eco de las risas que alguna vez resonaron en esa casa. Esos detalles nos recuerdan que la muerte no es solo un punto final, sino también un espacio para la memoria y el duelo, que con ella no se arranca la vida de la persona, sino que también cercena por completo las vidas de todos los que eran valiosos para ella. Hijos, prometida, prometido, padres que siempre esperarán el regreso, amigos, incluso la sociedad misma puede resentir la pérdida de alguien que representaba un cambio significativo, como lo sería una científica que desarrollaba la cura a una enfermedad grave, o un profesor que había logrado rehabilitar a un sinnúmero de jóvenes que habían intentado suicidarse. Es importante manejar la pérdida con toda la intención de tocar las fibras del lector, siempre cuidando de no caer en la tragedia barata, en la pornotragedia. Epílogo. Como hemos visto, escribir sobre el crimen es adentrarse en el lado más oscuro de la condición humana, pero también es un acto de amor por la verdad, por la belleza que sobrevive incluso en las peores circunstancias. Porque si logramos encontrar un resquicio de poesía en la tragedia, quizás logremos que el lector y nosotros mismos comprendamos que la violencia nunca es solo violencia, es la sombra inevitable de la vida. Y así, con la pluma como un bisturí, desnudamos la carne del crimen, no para satisfacer una curiosidad morbosa, sino para reconciliarnos con nuestra humanidad, volver a sentir esa empatía que a veces perdemos entre tantos noticieros amarillistas y videos cortos que nos muestran solo una cara de la sociedad en medio minuto y que después olvidamos como si no significara nada. Describir la decadencia humana puede ser un reto sustancioso, pero también sumamente satisfactorio. Como escritor o escritora, estás echando luz a la violencia, a las sombras del ser humano, pero a través de eso también puedes entregar mucha esperanza, porque solo podemos ver la luz si somos capaces de contrastarla con la oscuridad. Intenta aplicar estos consejos en tu próximo relato. No tiene que ser especialmente largo. Muéstranos una escena del crimen que es descubierto por algún vecino, un familiar, un desconocido. Quizás quieras ayudar a tu detective a indagar en la escena. No importa cómo decidas mostrárnoslo. La idea es que añadas uno o varios elementos materiales que ayuden al lector a hacerse una idea sobre quién fue él o ella, qué hacía, qué habilidades poseía, algún gusto personal, tenía pareja, a dónde iba. Haznos ver a la víctima como un ser humano real para que podamos empatizar con su pérdida. Y no dejes de compartirme tus relatos en comentarios, me encantará leerlos. Gracias por acompañarme en este episodio de El Taller del Horror. Recuerda que las sombras son el mejor lienzo para tus historias. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las profundidades de la escritura oscura. Hasta la próxima, y que tu pluma siempre esté afilada.